Ya está. El tema de la semana es ya la parte cualitativa, chicos. Toda la parte cualitativa del test deshidratativo. Contextualizo un poquito lo que, o sea, siempre tenemos que situarnos dónde estamos, ¿no? Les recuerdo que el test deshidratativo en su aplicación tiene su complejidad, tiene su técnica y que la debemos saber los psicólogos. Y sobre todo, chicos, nos damos cuenta de la riqueza de la técnica cuando vamos ya viendo de lo que se trata el cuestionario deshidratativo. Se trata, ya hemos visto, de una parte cuantitativa y de una parte cualitativa. La parte cuantitativa, recuerden ustedes, es símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro. Símbolo y fantasía nos permiten identificar con mayor eficacia, con mayor certeza, el mecanismo y el cuadro. Y la parte cuantitativa, desemboca en un diagnóstico que tiene que ser estructural, funcional y de rasgos. Esta parte cuantitativa, al tratarse de 6 catexias, 3 positivas y 3 negativas, nosotros evaluamos cuáles son los mecanismos de defensa mayormente empleados por nuestro testado. Y aquellos mecanismos que pertenecen a un cuadro van a ir a constituir la parte de la estructura del diagnóstico. La estructura va a estar sosteniendo al funcionamiento que van a ser aquellos mecanismos frecuentemente también empleados, pero no como en la estructura. Es decir, cuando la vida se impone negativamente a cada uno de nosotros, ¿con qué mecanismos generalmente nos readaptamos, nos rehabilitamos en la adaptación al medio? ¿Cuáles son los mecanismos frecuentes? Los mecanismos frecuentes van a constituir nuestra estructura. Pero hay otros mecanismos que cuando los mecanismos estructurales no funcionan, pues inmediatamente apelamos a otros mecanismos. Y a eso llamamos funcionamiento. Muchas veces funcionamos. No parece muy bonito, pero es así. En la práctica, en el cotidiano vivir, muchas veces funcionamos con no siempre los mecanismos estructurales, sino con aquellos secundarios que me han permitido también determinado tipo de adaptación al medio. Y por último, aquellos mecanismos que de vez en cuando no funcionan los estructurales, cuando no funcionan los funcionales, de vez en cuando apelamos a algunos mecanismos que constituyen y que nosotros los conocemos como rasgos. Y por lo tanto, un buen diagnóstico, chicos, sea psiquiátrico o sea psicológico, va a tener la meta dirigirse a este descubrimiento, al descubrimiento de estructura, funcionamiento y rasgos. Ustedes recién están terminando de empaparse de lo que es la psicopatología. Obviamente, en cuanto manejen totalmente la psicopatología, ustedes van a estar mucho más
entrenados en este test del cuestionario desiderativo, porque la riqueza que la psicopatología nos brinda hace de que se enriquezca, obviamente, nuestro diagnóstico. Por el momento, nosotros vamos a deliberar y vamos a exigir de que ustedes lleguen a esto de funcionamiento, de estructura, funcionamiento y rasgos. Ahora, ¿de qué se trata el cuestionario desiderativo? Se trata de que así tomen los 80, los 100 alumnos que hay en Proyectivas 2, todos tienen que llegar al mismo resultado. Tal vez, ¿qué va a diferir? Tal vez va a diferir la forma de plantear, tal vez va a diferir el informe, porque en el informe ustedes van a plasmar características tanto de sus conocimientos como características que hacen a su personalidad. Pero en tanto diagnóstico estructural de funcionamiento y rasgos, todos tienen que llegar al mismo resultado. Porque acá no se trata de caserita y apame pues. No se trata de andate a esa psicóloga o a ese psicólogo porque te va a sacar superdotado o te va a sacar neurotiquito nomás. No te va a sacar psicótico. No se trata de eso, chicos. Se trata de que todos tenemos determinado tipo de estructura, funcionamiento y rasgos, y todos, cualquier psicólogo que nos aborde acá o en África o en Asia, tiene que llegar al mismo resultado, porque si no, nuestra materia y nuestra carrera y nuestra ciencia sería subjetiva. Tratamos de controlar, dominar, revisar esta parte subjetiva dentro de lo que es el cuestionario desiderativo, hablando ya de lo que ahora nos toca hablar, de la parte cualitativa. Recuerdan ustedes, chicos, que la semana anterior yo les decía, ¿no? La parte cualitativa es como una revisión más profunda y a nivel teórico práctico de nuestra evaluación cuantitativa. Si se dan cuenta, nuestra evaluación cuantitativa ya tiene el diagnóstico hecho. Por lo tanto, ¿de qué se trata la parte cualitativa? Chicos, la parte cualitativa se trata de una revisión, un reforzamiento, o sea, ¿se acuerdan que, como siempre digo, ¿no? En matemáticas teníamos que hacer un proceso de verificación de que nuestro cálculo había sido bien y hacíamos, qué sé yo, el resultado por lo inicial dividido en no sé qué cosa y tenía que darnos un resultado donde estábamos segurísimos de que nuestro cálculo había estado correcto. Pues en el desiderativo, la parte cualitativa, chicos, nos permite ese tipo de verificación. Verificamos si nuestro diagnóstico ha sido correcto. Y dentro de la parte cualitativa vamos a tener algunos ítems que cada uno de ellos nos aporta, además por sí mismo, determinado tipo de interpretación, pero además nos refuerza nuestro diagnóstico.
hoy día o esta semana nos ha tocado tiempo de reacción y desvitalización. Los dos tienen algo en común. Los dos nos exigen determinado tipo de gráfico. Y vamos a ver, primero me gustaría hablar de tiempo de reacción. Tiempo de reacción es aquel tiempo que media entre el estímulo y la respuesta del individuo. Les ponía de que hay a veces, o sea, no, hay dos formas de ver el tiempo de reacción. Una primera forma es que en cuanto terminamos de emitir nuestra consigna, inmediatamente tomamos el tiempo de reacción, apretamos nuestro cronómetro y la persona dice, uy, y apretamos de nuevo, ya tenemos nuestro tiempo de reacción y nos dedicamos únicamente a escribir y a ver las reacciones del individuo. La otra forma de ver tiempo de reacción es similar al principio, apretamos en cuanto terminamos de emitir nuestra consigna, pero la persona muchas veces puede decir, uy, qué pregunta más rara, nunca me había hecho, silencio, y mientras tanto nuestro tiempo de reacción continúa sus segundos. Y recién cuando dice, oh, me gustaría hacer una hojita del altiplano. Entonces, hojita del altiplano, ahí terminó el tiempo de reacción. Solamente algunas recomendaciones a todo esto, porque ya lo hemos venido hablando en la toma. La recomendación, en primer lugar, es de que adopten una sola forma de tomar el tiempo de reacción. Cuidado que en la primera catexia adopten una forma, en la segunda catexia adopten otra forma. Les pido de que si adoptan una forma, adopten siempre en las 6 catexias la misma metodología para tomar el tiempo de reacción. Y la otra recomendación que les hago es, o sea, yo no me sentiría simplemente, no me sentiría bien si simplemente soy una docente repetitiva de lo que sucede en la práctica. Les digo fraternalmente que mi recomendación está en que adopten esta primera forma de tiempo de reacción, es decir, que en cuanto la persona dice uy, ay, o, a, e, u, a, nosotros apaguemos ya el tiempo de reacción, porque así podemos estar atentos a todo lo que el sujeto emite, porque además tenemos que observar su reacción, porque además tenemos que anotar toda palabra, toda frase, toda actitud que tiene nuestro sujeto. Y la actitud que tiene nuestro sujeto puede ser de complacencia, puede ser de silencio, puede ser de reírse. Por lo tanto, chicos, todo lo vamos a consignar. Y cuando seguimos tomando el tiempo de reacción, estamos muy pendientes de en qué momento dice, en qué momento asume su elección. Pero además tenemos que anotar toda la palabrería que el sujeto ha emitido y tenemos que anotar todas las reacciones del sujeto. Por lo tanto, o sea, son muchas las variables que hacen a esta toma. Por lo tanto, yo les recomendaría de que adopten esa
primera forma de tomar el tiempo de reacción. Ahora bien, ¿para qué me sirve el tiempo de reacción en la práctica? Chicos, todos tenemos un tiempo interno. Hay personas que son Speedy González, es decir, aquí hay el estímulo y rapidito quiere contestar. Hay personas que parecerían que muchas veces las hemos llamado reactivas. Muchas veces, ahí está el estímulo rapidito. ¿Cuántas personas ustedes conocen de, estamos terminando de almorzar o de comer, ya se levantaron, ya lavaron los platos, ya los secaron? O sea, ya dieron respuesta. Estamos terminando de hoy la clase y ya están anotando ahí con rojo, con verde, con amarillo, todos los apuntes que han podido, ya está. O sea, son totalmente reactivas y rápidas. Pero en esta reacción rápida, chicos, a veces las reacciones rápidas son impulsivas. ¿Qué quiere decir? Que gobiernan más las pulsiones en nuestra respuesta que la razón, que la elaboración mental. Es decir, hay personas que dan respuestas rápidas, pero también a la par, muchas de esas respuestas son totalmente impulsivas. Por lo tanto, la respuesta rápida no siempre es buena. La respuesta rápida habla de determinado tipo de impulsividad que se manifiesta en vez de cierto tiempo de elaboración más inteligente de la respuesta. Por lo tanto, cuando hay mucha rapidez en la respuesta, nosotros decimos que la persona quiere desembarazarse muy rápidamente y sin mirar dónde y sin mirar qué y sin elaborar un tanto el estímulo, quiere desembarazarse muy rápidamente del mismo. Es como si me tiraran una pelota y yo sin mirar, sin ver, patear a la pelota o tirar a la pelota para desembarazarme de la pelota. Y puedo cometer muchos errores en ese acto impulsivo. Puedo cometer numerosos errores porque puedo tirar muy fuerte y agredir al adversario, puedo tirar muy débil y fallar el tiro, puedo equivocarme, estoy más expuesto o expuesta a equivocarme porque no lo he pensado bien, pero de eso se trata. Nosotros tenemos que, obviamente, evaluar y analizar esa característica del individuo. Al otro lado de la medalla están aquellas personas que más bien tardan mucho en contestar, en reaccionar. En este otro lado de la medalla, bueno, ustedes dirán, lo que pasa es de que hay mayor elaboración, lo que pasa es de que la persona lo procesa más. Sí, pero también en el otro extremo está el hecho de que la persona se deja agobiar por
estímulo, agobiar por nuestra pregunta ansiógena, y el agobio es tan grande, la pesadumbre es tan grande que ni siquiera puede agarrar y desembarazarse. Se deja invadir por la angustia y no puede dar respuesta. O tarda muchísimo en dar respuesta. Esto es característico de las personas que muchas veces cuando es muy acentuado, de las personas que les encanta caminar por la vida con mochilas muy pesadas, hablando metafóricamente. ¿Qué quiero decir con esto muy pesado? Mochilas muy pesadas, quiero decir metafóricamente, me refiero a esas personas que enfrentan muchos problemas, pero no los solucionan. O sea, les encanta ir con el peso del problema, caminando con el peso del problema por la vida. Algún día tengo que hablar con mi papá. Ya, ¿y cuándo vas a hablar? Ah, no sé. Pero es algo que me queda acá, tengo que hablar con mi papá, bueno, o con mi mamá. ¿Y cuándo lo vas a hacer? La próxima semana, dentro de un mes, dentro de un año. Y después se muere el papá, se muere la mamá, se muere el amigo, se muere la amiga, se muere con quien teníamos que hablar y nunca lo hemos hecho. Es decir, caminamos con cosas no resueltas. Caminamos con conflictos, caminamos con crisis no terminadas, caminamos con amores no resueltos, caminamos en la vida con pesos. Y a eso me refiero a la mochila pesada. No, o sea, no hay solución, no soluciona. Por lo tanto, las personas que tardan mucho, que el tiempo de reacción es muy prolongado, ya también nosotros decimos como psicólogos que son personas que se dejan invadir por la angustia, pero la invasión de la angustia y de la ansiedad hacen de que la persona muchas veces no pueda dar solución a sus conflictos. Y si lo hace, pues nosotros tenemos que evaluar con qué mecanismos realiza ese cometido. Entonces tenemos los dos extremos, chicos. Y bueno, ustedes me dirán, dicen, ¿y cuándo vamos a decir de que la respuesta es corta? ¿Y cuándo vamos a decir que la respuesta es larga? Y en este sentido, fíjense cómo el desiderativo es tan escapísimo el desiderativo. Es uno de los mejores test que conozco cuando se saca la riqueza de todos los parámetros que tenemos. Y a nivel cualitativo es muy rico también. Vamos a evaluar y a comparar el tiempo de reacción consigo mismo. Por lo tanto, vamos a buscar, y ahí estamos haciendo el cuadrito, ese cuadrito famoso que hemos visto al principio de la semana. Vamos a hacer un cuadrito de doble entrada y en la que una de las variables van a ser las 6 catexias, tanto positivas como negativas, y la otra variable va a ser el tiempo de reacción. Y vamos a dividir esta variable en determinados segundos que me permitan plasmar el tiempo de... Si, por ejemplo, el tiempo de reacción mínimo ha sido de 2 segundos y el máximo ha sido de 15, pues trataré de hacer un cuadrito de 2 en 2 hasta llegar al 16 para que me alcance la tardanza más grande que ha tenido en las 6
en las 6 catexias. Una vez que hago mi cuadro de doble entrada, eso me va a permitir realizar un perfil tanto de las catexias positivas como de las catexias negativas. Porque este perfil me va a permitir además sacar un puntaje promedio que va a ser el promedio de la persona, no es el promedio universal, sino el promedio de la persona, y ese promedio nos va a permitir ver las dispersiones del cuadro. La dispersión del cuadro tanto en lo negativo, o sea, en respuestas rápidas, como en lo negativo de respuestas lentas. Aquellos puntajes más extremos van a ser analizados por nosotros. ¿Cómo analizados? Nos interesa saber cómo esta persona, cuando reacciona impulsivamente, con qué mecanismos lo hace. ¿Qué mecanismos emplea cuando quiere desembarazarse rápidamente, muy rápidamente, de la angustia o de la fuente ansiógena que se le ha presentado en la vida? Pero también vamos a tener aquellas respuestas lentas y vamos a ver específicamente en qué catexias ha tenido la mayor rapidez o la mayor lentitud. Las respuestas lentas son aquellas que nos dan la posibilidad de analizar cómo cuando este sujeto se deja invadir por la angustia, cómo reacciona, con qué mecanismos reacciona, qué mecanismos emplea. Y eso nos va a dar una riqueza en el análisis que podamos hacer de la persona. Es decir, nosotros vamos a hacer un análisis del tiempo de reacción en función de estos parámetros, ¿no? En función de qué pasa cuando este sujeto actúa impulsivamente o qué pasa cuando este sujeto se deja invadir por la fuente ansiógena, por la fuente angustiante que enfrenta en la vida. Ahora, chicos, qué bárbaro. Si ustedes se ponen a pensar, qué rico esto, porque no solamente vamos a ver cuán fuerte es la persona, sino que vamos a analizar cómo se conduce esta persona en situaciones de presión, cómo se conduce esta persona en situaciones extremas. Y eso nos va a dar muchas luces sobre las características de la persona y obviamente vamos a ver que todos los extremos conllevan ciertas dificultades. O sea, todos los extremos tienen algo de negativo. Un extremo no domina lo pulsional, por lo tanto quiere decir que lo racional, lo más mental, no, o sea, se deja dominar por los impulsos. Fracaso en la educación es fracaso en la educación que hemos llevado, no ha habido una imposición superiórica de repente, esto obviamente lo tenemos que relacionar con la historia. Y al otro lado, vamos a ver cómo muchas veces lo normadito, lo regladito lo invade, pero sin éxito, a veces sin éxito, especialmente cuando hay fracasos, hay shocks o hay bloqueos, y a veces con determinado éxito, pero analizando obviamente el mecanismo que emplea el sujeto o los mecanismos que emplea el sujeto.
Y chicos, este es el tiempo de reacción. Yo espero de que ustedes hayan leído, hayan visto los videos que he subido y me gustaría hacer una pausa acá para ver, pausa en la que ustedes tienen la palabra. Yo digo, oh, genial, lo he explicado bárbaro, pero de repente ustedes se han perdido y yo estoy pensando acá que yo lo he explicado bárbaro. Por favor, de tiempo de reacción, algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, tienen la palabra ustedes. Buenos días, Licen. Una consultita. La primera, usted dijo que había dos maneras de tomar, ¿verdad? La primera manera no he entendido muy bien, Licen. No sé si podría volver a explicar, por favor. Si es que vamos a tomar el tiempo desde que empieza a hablar el sujeto o cuando dice qué es lo que desea hacer. No, no, no. La primera forma que yo les recomiendo es en cuanto comienza a hablar el sujeto. Si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué te gustaría convertirte? Apretas tiempo de reacción. Empieza a correr los segundos. Y la persona dice, ay, ay, ay. O la persona dice, ya sé. O la persona dice, oh, qué bárbaro, nunca me había planteado una pregunta así, que esa es la respuesta que me dan muchas personas. Entonces, en cuanto me dice eso, yo apago. Ahora, en cuanto me dice cualquier cosa, yo apago y ya me aboco, ya yo presto toda la atención en la actitud del sujeto, en los silencios del sujeto, en todo lo que me está diciendo el sujeto, que fíjate que nosotros tenemos que anotar todo lo que nos está diciendo la persona. Y ya me respaldo en ello. Esa es la forma, o sea, porque al tomar el desiderativo, chicos, no es fácil. O sea, no es como, fíjense cuánto hemos avanzado, no es como dibujo una persona del sexo opuesto, dibujo un árbol frutal, donde era no relativamente, sino no contundentemente fácil. Ahorita ya estamos en la complejidad de algunas técnicas y que tenemos que tener determinado tipo de cuidado. Por lo tanto, en el desiderativo han visto, hemos tenido que repetir 2 veces la misma tarea, porque la implementación del desiderativo estaba mal hecha. Y yo si los mando al medio con estas herramientas, quiero que las tomen bien. Hay muchos que toman mal, incluso acá alumnos míos que han sido alumnos míos, que ahora están de docentes en otras universidades, no les enseñan con este amor, con esta pasión que yo tengo con mis materias y sobre todo con el desiderativo. Les enseñan mal. Y bueno, lo que yo quiero es de que ustedes, Guara, aprendan a tomar bien y como el desiderativo es muy rico, les aconsejo de que adopten esta forma. En cuanto la persona emite alguna respuesta, nosotros paramos el tiempo de reacción. La otra forma es en cuanto la persona logra identificarse con algo, pero mientras tanto dice, habla, y nosotros tenemos que ir anotando lo que habla y estar atentas además a nuestro cronómetro. Por lo tanto, ¿en qué momento? Quiero ser una lechuguita, pero además yo estoy acá anotando lo que ha dicho, quiero ser algo fresco, como por ejemplo un vegetal, todo eso estoy anotando.
y recién apago cuando dice lechuguita. Por lo tanto, tengo que prestar atención y enfocarme en dos tareas. Escribir todo lo que la persona ha hecho. Describir que estornudó o que agarró y me hizo una seña negativa. Y estoy además pendiente del cronómetro. No, por lo tanto, ustedes se olvidan del cronómetro en cuanto la persona empieza a decir algo, porque en ese decir algo también hay mecanismos. Incluso en reírse hay el mecanismo maníaco, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver la mejor forma de no fallar en nuestra técnica y en el tiempo de reacción les recomiendo que sea esta. Si ustedes quieren implementar otra, pues implementen la otra. Son libres, pero lo que sí yo les pido de que implementen la misma técnica siempre. Siempre. ¿Te respondí, Wara? ¿Ya está más claro? Sí, Lisa, muchas gracias. Erika, por favor. Buenos días, licenciada. No, buenas tardes. Bueno. Tenía una consulta ya en las dispersiones de los tiempos. ¿Existe la posibilidad de que solo haya dispersiones, sean las catexias negativas o positivas, o casi siempre tiene que haber en las dos? Erika, no sabemos. Cada persona tiene que, o sea, cada persona es una caja de sorpresas. O sea, tu paciente, primero, ningún paciente se parece al otro. Ninguno. Cada uno es individual y tiene características totalmente individuales. No sabemos cómo se va a repartir. Esa es, Erika, la pregunta que me haces no es a mí. La pregunta es a tu paciente. ¿Cómo va a reaccionar tu paciente? No hay regla. Cada paciente reacciona de X, Z, Y forma. ¿Mm? Y tú eres la experta como psicóloga, la experta en analizar esa forma de reaccionar de la persona. Ahora, hay algunas características que ustedes han debido escuchar en los videos que yo les he mandado, ¿no? O sea, que bueno, generalmente, pero no siempre, generalmente se tardan más en la primera catexia positiva y en la primera catexia negativa porque se tienen que acomodar. O sea, generalmente, pero tampoco es una regla en la que nosotros podamos agarrar y decir, cuando esto pasa, tal cosa. No, o sea, tenemos que analizar persona por persona. Te contesté, Erika, no sé dónde te has ido. Sí, licenciada. Ya. Tenía otra preguntita más, por favor. Dale, encantada. Sí, en uno de los videos que puso más o menos como los tiempos, que si respondía más de 15 segundos, 5 segundos, eso. Eso hay que tomarlo como, o sea, de manera, como una base para ver la media de los casos, por ejemplo, de la tarea. No, la media es tal cual. Ustedes suman y dividen por 6. Dividen entre 6. Suman los tiempos de reacción y dividen entre 6. Esa es la media. O sea, en los videos que les he mandado, que son, que me han parecido
muy cercanos a, o sea, para que ustedes tomen en cuenta algunos parámetros, son simplemente parámetros, Erika, no son, o sea, no siempre, o sea, ustedes van a estar pendientes de los 15 segundos, no. Chicos, analicemos individualmente. Y la media es la sumatoria de todos los tiempos de reacción dividido entre 6. Esa es la media de Carmencita. Esa es la media de Pedrito. Esa es la media de nuestras personas, nuestros testados que están frente a nosotros. O sea, no se fijen en, dice que regularmente, chicos, yo tenía una paciente, no, amiga mía, que todos sus procesos eran tardíos. Siempre me acuerdo, mi amiga murió, pero siempre me acuerdo que parecía tarijeña. ¿Mm? Me miraba y decía, ay, Pati, te cuento que, o sea, todo era lento. Y yo la miraba y le decía, Mari se llamaba, todo era lento, lento, lento. Se alargaba todo. Y claro, era una mujer brillante, pero sus reacciones eran muy lentas. ¿Mm? Chicos, pero en todo era lento. O sea, Mari, ven volando. No, ya, ahora voy. O sea, un día, siempre recuerdo, nos ponemos a cocinar, me dice, enséñame a hacer arroz con queso, y yo agarro, le enseño y le digo, ya acá pones el queso y entonces tienes que batir fuerte, y ya, dice, a ver, hazlo tú, y empieza tan, 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 Mari, fuerte, ya, pero era hasta esa reacción motora era lenta. Entonces siempre pongo de ejemplo a mi amiga Mari, que Dios la tenga en su gloria. Y chicos, de eso se trata, de ver cómo es el tiempo de reacción de cada persona. Por lo tanto, no hay regla. Erika, no te puedo decir, por ejemplo, en tu pregunta anterior, siempre tiene que haber en las catexias positivas o negativas. A veces no. A veces sí. Tú haz tu cuadrito y ahí lo analizas. ¿Hecho? Sí, está bien, licenciada. Muchas gracias. Había una Melissa, creo que estaba levantando la mano. Buenas tardes, licenciada. Sí, mi duda era similar a la que tenía Erika y por eso la bajé. Pero sí podría volver a explicar esto de la síntesis global en el tiempo de reacción, lo que tenemos que hacer al final. Es lo que hace un ratito decía, en tu síntesis global vas a ver si el tiempo de reacción que predomina en la persona, en tu testado, en tu paciente, es rápido o es lento. Y cuando es rápido, que en las dispersiones, cuando son las dispersiones al costado izquierdo, sería si es que ustedes hacen o sea, el tiempo el cuadro de doble entrada, y ponen en la columna ponen las catexias y arriba el tiempo de reacción. Entonces ustedes van a tener un gráfico. Y el tiempo de reacción corto va a estar acompañado por determinado tipo de mecanismos. Entonces, cuando esta persona actúa impulsivamente, actúa con estos mecanismos.
cuando esta persona, bueno, actúa impulsivamente, quiere decir que no soporta la angustia dada por nuestro test. Pero no es nuestro test, sino cuando a la persona se la pone en situaciones de angustia y quiere desembarazarse rápidamente porque no lo soporta, utiliza estos mecanismos. Cuando la persona se deja invadir por las situaciones angustiosas, angustiantes, utiliza estos mecanismos. Y entonces nosotros ya vamos a saber cómo funciona esa persona en determinados momentos. Cuando quiere desembarazarse o cuando agarra y ¡pum! Se deja invadir por la situación. Y ustedes ahí van a analizar, ¿no? O sea, si hay más situaciones en una que en otra, entonces dirán, hay la tendencia a ser impulsiva, esta persona es impulsiva, o hay la tendencia a razonar, pensar, porque además está acompañado, qué sé yo, la tardanza en, o sea, cuando observamos los tiempos de reacción más tardíos, van acompañados, por ejemplo, por mecanismos racionales, intelectuales, bien neuróticos. Entonces está cabal casero. Entonces vamos a hacer una síntesis en función a lo que analiza el tiempo de reacción. ¿Te contesté, Melissa? Sí, licenciada, está bien. Muchas gracias. ¿Más preguntas sobre el tiempo de reacción, chicos? Bueno, cualquier cosa me escriben también al WhatsApp. Desvitalización. O sea, es la clave para convertir nuestro test en un simple test de identificación o no. O realmente hacer de él el cuestionario desiderativo. Cuando nosotros, la vida o nosotros en forma experimental dentro de nuestro consultorio, tomamos este test, chicos, este test nos avisa cómo esta persona va a reaccionar en este mundo. Nos está avisando el cómo esta persona reacciona en la vida frente a situaciones angustiosas, angustiantes. Por lo tanto, es como el otro día yo les decía, ¿no? Te agredo y ahora ven, defendete, ven. Tienes que defenderte. Te reto a que empieces a defender. Entonces, chicos, ahí vamos a ver cuánto sobrevive la persona. Es decir, si a mí me retan, lo primero que hago es buscar algún animal que me guste para seguir viviendo de alguna forma. Si me retan y me dicen no persona y no animal, sigo buscando vida. Y por lo general, la persona fuerte va a buscar vida y va a buscar vegetal, porque el vegetal, aunque no se mueva, todavía es vivo. ¿Mm? Pero no puedo ser persona, no puedo ser animal, no puedo ser vegetal, ¿qué me queda? Materia inerte, por lo tanto, dentro de la materia inerte, ¿qué me gustaría hacer? Puedo ser desde algo útil hasta algo inútil, qué sé yo, las opciones son millones. ¿Y qué quiere decir si he ido desvitalizándome poquito a poco? Quiere decir que soy fuerte, que aún
la vida me apalee, ay, me paro, me sacudo y sigo caminando, pero no me desintegro, no me enfermo mentalmente, no me desestructuro. Lo propio con las catexias negativas. Hay simplemente acá una llamadita de atención a las catexias negativas. Muchas veces la degradación o la desvitalización en las catexias negativas va al revés. ¿Qué es lo que menos quisiera hacer? No quisiera ser un metal como la plata. Lo que menos quisiera hacer sería alguna cosa o algo inorgánico. Si tú pudieras dejar de ser persona y mineral, ¿en qué no te gustaría convertirte? Bueno, no puedo ser persona, no puedo ser mineral, por lo tanto no me gustaría ser algún vegetal. Si tú pudieras dejar de ser persona, bueno, por último, me encantaría no ser algo todavía más vivo, ¿no es cierto? Un animal. Por lo tanto, en las catexias negativas es posible de que el proceso de desvitalización sea al revés. Primero mineral, que es lo que menos quisiera ser, después vegetal y después animal. Ahora, ¿por qué la llamadita de atención? Podría darse. ¿Por qué les digo, ojo con esto? Porque, chicos, como en las catexias positivas hemos comenzado a sacar reinos, no hemos dicho, si tú pudieras dejar de ser persona y caballo, no hemos dicho animal, hemos ido sacando reinos. Entonces, la mayor parte de las personas inician las catexias negativas con la misma desvitalización que emplearon en las catexias positivas. Por lo tanto, en las catexias negativas, la desvitalización puede ser gradual, desde el animal, vegetal y mineral o cosa, o algo totalmente inorgánico, como también puede ser la graduación mineral, vegetal y animal. O sea, porque cuando les decimos qué es lo que menos te gustaría hacer, pues muchos de ellos dicen lo que menos me gustaría hacer es alguna cosa, ¿no? ¿Y qué cosa? Bueno, ya se identificará la persona. Por lo tanto, lo que queremos ver es la graduación. En ese caso, siempre vegetal va a estar al medio. Pero entonces vamos a ver si la desvitalización ha sido gradual, y en las negativas se espera también respuesta de esta forma, pero gradual. Gradual. Cuando no es gradual, es ahí donde en nuestra síntesis tenemos que decir, la persona, por ejemplo, si ha hecho animal, mineral y vegetal. Entonces, vamos a decir, la persona requiere tiempo para estructurarse, pero no se desintegra. Si la persona ha ido mineral en la catexia positiva, no, quiere decir de que frente a crisis, frente a situaciones conflictivas, la persona se debilita mucho, pero requiere tiempo para estructurarse de nuevo, cuando no falla en las otras preguntas.
del desiderativo en las otras catexias. Igual se procede con las catexias negativas. ¿Se ha entendido, chicos, esto de desvitalización? O sea, la fortaleza yoica está en luchar. En luchar, no me van a matar, no me voy a morir, no quiero. ¿No? En cambio, la debilidad yoica es cuando sucumbo, cuando me someto a esa muerte esfantaseada y no puedo salir de ella. Por lo tanto, esta desvitalización también tiene mucho que ver con el fracaso, con la frustración. Si yo después de determinadas crisis puedo seguir caminando, o muchos adoloriditos. Ay, 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 me ha dolido mucho, pero sigo caminando. Es decir, me reintegro, me reestructuro pese a los conflictos. Entonces, tiene mucha relación con la tolerancia a la frustración, tiene mucha relación con lo que ahora está de moda hablar, la resiliencia. Y ustedes pueden explayarse en su síntesis, pueden explayarse con todo esto. Chin, chin. Esta es desvitalización. Paso a las preguntas que puedan tener ustedes. Buenas tardes, Lisen. Yo tengo otra duda. A ver, Melissa. ¿Qué pasaría si, digamos, en las catexias positivas tengo una buena degradación y en las catexias negativas tengo una desvitalización no gradual? ¿Cómo podría poner eso en la síntesis o de qué tipo de yo se trataría? ¿Un yo fuerte, débil? ¿Cómo? Ya, pero ya a ver, primera respuesta, tiene varias aristas tus respuestas. Primera respuesta que te doy, en los videos que he subido hechos por mí, ahí les digo algo que tienen que tomar en cuenta en esto de la desvitalización. Catexias positivas son aquellas en las que el sujeto atesora, guarda, valora determinadas características de sí mismo. Catexias negativas son aquellas que el sujeto devalúa de sí mismo, pero están en sí mismo. Por lo tanto, tú puedes analizar. En situaciones no conflictivas, este sujeto puede enfrentar determinadas pérdidas, determinadas frustraciones sin desestructurarse. Pero en situaciones ya conflictivas, cuando él tiene que sacar o ella tiene que sacar lo peor de sí mismo, actúa de esta forma y se debilita. Tú puedes decir se debilita si es que a pesar de que no ha habido una desvitalización gradual, sí ha habido las tres respuestas. Dentro de los tres reinos, aunque no haya sido gradual. Ahora, si ha habido un shock en cualquiera de las catexias, sean positivas o sean negativas, chicos, si hay shock, ya la estructura es psicótica, prepsicótica. Quiere decir que esta persona no va a poder enfrentar los conflictos que la vida misma le coloca, le pone como zancadilla. O sea, levante la mano, chicos, de las 50 y pico personas que hay. Antes éramos 52, ahora quedamos 46. De las 46 personas que están ahí, ¿quién nunca tuvo una frustración?
de igual forma tiene que ir al psicólogo porque la no frustración también lo ha debilitado. No, por lo tanto, chicos, todos hemos tenido penas, todos hemos tenido obstáculos, todos hemos tenido barreras. Lo peor que todos hemos tenido a veces barreras nuestras, barreras puestas por nosotros mismos. De eso se trata la neurosis. ¿Mm? Por lo tanto, chicos, ¿cómo vamos a reaccionar ante estas barreras que nos pone la vida? Y eso les está diciendo el test desiderativo, el cuestionario desiderativo. Entonces, Melissa, tú haces un análisis. ¿Por qué me ha dado este resultado, mi paciente? Y entonces tú facilito siempre tienes que analizar. Sí, cuando tiene esta persona que sacar lo mejor de sí, no hay problema, saca lo mejor de sí. Pero ya cuando se ve en situaciones de mayor angustia y tiene que sacar lo peor de sí, acá vemos cómo reacciona. Y si hay shock, pues ya es una estructura débil. ¿Me dejé entender, Melissa? Sí, Listen. Entonces, si no escoge los reinos adecuados, si vuelve a mencionar el reino animal o vuelve a mencionar el reino vegetal o toma un ser omnipotente, se trataría de una estructura prepsicótica. Depende, Chicoca, depende de los mecanismos que haya, cuáles han sido los que han ganado, pero sí tú evalúas en mecanismo y cuadro ahí, hay negación de tu consigna. Pero además, cuando hay negación de tu consigna, a tu consigna como psicóloga, entonces no hay sometimiento a la ley. Y entonces, cuando no hay sometimiento a la ley, hay debilidad yoica. Ahora, fracasó y te repitió 20,000 veces el mismo reino, ahí tú tienes negación, y yo les digo, ¿no? Entre paréntesis pongan, que es una negación perceptual, porque es como si negara una ley. No hagas eso y por lo mismo lo hace. Entonces, primero te dice que está empleando mecanismos muy débiles y segundo te dice no se somete a la ley. Y chicos, al no someterse a la ley, obvio que es también debilidad yoica. ¿Me dejé entender? Sí, licenciada, muchas gracias. Ahora, ustedes tienen que contar, ojo, acá, si ha habido fracaso, si ha habido directamente shock, bloqueo, y no ha podido dar respuesta en cualquiera de las catexias o positivas o negativas, ya es estructura psicótica. Pero muchos, chicos, tenemos rasgos, no funcionamiento, sino cuando se debilitan mucho hay rasgos psicóticos o prepsicóticos. Y en ese caso, Melissa, tú tienes que contar, por ejemplo, en el ejemplo que les he dado, cuántas fallas a tu consigna ha tenido la persona. Y entonces estas fallas a tu consigna van a ser negaciones muy evidentes. Son negaciones psicóticas, no es una negación neurótica, es una negación psicótica. Entonces, para que ustedes identifiquen bien cuando es una negación perceptual, por eso pongo negación perceptual,
pero cuidado que digan a otras personas porque van a decir, ¿cómo negación perceptual? ¿Dónde has visto ese tipo de negación? Yo lo digo a mis alumnos para que se den cuenta que es una negación débil y está dentro, cuando es una negación de tu consigna, o sea, de lo que está escuchando en tu consigna, entonces la negación, el cuadro es psicótico o en ese caso prepsicótico. Y después tú, Meli, cuentas cuántos mecanismos débiles ha tenido. De repente, de por ahí gana la estructura psicótica o prepsicótica, porque ha ido negando tu consigna. ¿Se entendió? Sí, licenciada, muchas gracias. Bienvenida. ¿Preguntas? Eini, adelante. Buen día. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, cierto. Dos preguntitas, Licen, en relación al caso que hemos trabajado. En la catexia, en la tercera catexia positiva, la persona indica, o sea, se da cuenta que el único reino que le queda por elegir y lo niega, ¿no? Dice, bueno, me quedaría elegir un árbol, pero yo no quisiera, o sea, es por como si estar estuviese plantado ahí, por estar, sí. Exacto, o sea, que nos responde como si fuese una catexia negativa, ¿no es cierto? Sí. Por un ladecito dicen, y por el otro también en el caso que es una duda así medio tontita tal vez, cuando hace referencia al reino animal y escoge al delfín, entre todo lo que dice, porque es larguita su respuesta, Sí. al final hace alusión a algo, o sea, sí, evidentemente sexual, no dice al final, incluso como un chiste, yo lo tomé como que inteligente, ¿no? Dice, ¿cómo tendría que interpretar eso? Le dicen, no me quedó claro y esas dos dudas, porfa, Licen, si me ayuda a entender. Primero que les he dado ese caso porque es un caso real y es bien, o sea, tiene muchas respuestas. O sea, por lo tanto, tiene muchos mecanismos y muchos cuadros. Y ustedes tienen que llegar a una conclusión. Por lo menos en la parte cuantitativa, tienen que haber llegado a una conclusión. Segundo, precisamente, Amy, ahí en el libro está, cuando en catexias positivas te dan una respuesta como este señor te dice, o sea, me tocaría únicamente árbol, pero estar plantado ahí, o sea, eso es contrafobia. O sea, ese mecanismo es contrafóbico, pero además, ¿qué pasa con la negación que hace? Y como tú dices, ¿no? Agarra y dice, la única posibilidad que podría ser, tendría que ser árbol, pero me aterra, no sé, me enloquece estar en un solo lugar y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Por qué en una catexia positiva, por qué te saca algo negativo? ¿Qué mecanismo es, Eni? Que en una catexia positiva te saque, en vez de no me gustaría, en vez de me gustaría, te pone no me gustaría. ¿Está negando, dice? Hay negación. Negación. Uh-huh. No, pero ahí no hay negación psicótica. Es una negación neurótica por las características del individuo tan obses.
¿no? O sea, es una negación, pero no es psicótica, no es negación, porque ha entendido perfectamente. O sea, no está negando perceptualmente. Lo ha entendido bienísimo. Entonces es una negación neurótica. No me gustaría hacer por estar plantado. No, es negación. Ahora, en lo del delfín, no entiendo qué es lo que no entendiste. Es decir, la parte que él dice es el animal inteligente, en ese caso es intelectualización. Es más fácil todavía. Y sí, y la duda que me quedó, tal vez para la parte cualitativa, no sé, o sea, dice, y además que es un animal que o sea, siente placer al tener relaciones sexuales similar al hombre, ¿no es cierto? Igual continúa dando explicación y luego al final dice, capaz por eso es inteligente, ¿no? O sea, como que le mete una bromita, no sé. Y Pero eso es por yo, su represión. ay, 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 ay. No, o No sea, hay, a ver, Amy, me gusta, pondero y valoro el hecho de que estés analizando. Así me gustaría que analicen todos, porque en nuestros test, chicos, tenemos sí o sí que analizar lo que nos dan. Sí o sí. Y pensarlo, ¿no? O sea, me está dando esta respuesta. Entonces, yo quisiera de que además de esas pruebitas que tenemos, esos 10 casos, yo quisiera que analicen esta parte de este señor, que es riquininísimo. Cuando lo terminemos de trabajar, háganme recuerdo, por favor. Cuando lo terminemos de trabajar, yo les voy a mandar todo corregidito, el cuadro, mecanismo, todo corregido. Pero cuando terminemos de trabajar. ¿Hecho? Pero me gusta, Amy, que se cuestionen. Me gusta de que diga, ¿y ahora qué es esto? O sea, van a ver de que, que durante el transcurso de la, ay, lastimosamente que, o sea, de la experiencia esta de dar los cursos por internet, van a ver que van adquiriendo mayor experiencia y estas cosas les va a resultar más fácil. Pero al principio uno dice, ¿y ahora dónde está el mecanismo? No, o sea, ¿qué tengo que hacer? Analizar. Y ojo, fantasía y símbolo les ayuda mucho. Les ayuda mucho. Háganme recuerdo de que tengo que mandarles después, pero el caso de este señor más, o sea, por lo menos mecanismo cuadro y para que ustedes vean el diagnóstico. ¿Hecho? Bueno. listo, ¿Alguna dicen pregunta gracias. más? Chicos, Diana, Liz, en el caso que mencionaba la compañera Amy, cuando ante la catexia positiva da una respuesta negativa, también sería considerado como segunda disociación instrumental, ¿verdad? puede ser considerado como segunda disociación instrumental. Totalmente. O sea, está bien. Ya. Adelante. Eso era, dice. Gracias. Dicen, en ese sentido, igual de esa pregunta, ¿podría considerarse un tipo de anulación? Porque dice, yo debería hacer esto,
pero prefiero hacer esto otro. Entonces sería más o menos un tipo de anulación, porque o sea, da las opciones que podría hacer. Ahí sí, No, esto otro voy a hacer. claro, cuando anula, sí. O sea, una cosa es negación y otra cosa es anulación. En anulación es, quiero hacer un arbolito, no, mejor no arbolito, quiero hacer una florcita. Entonces ahí nosotros le preguntamos, ¿arbolito o florcita? Florcita. Bueno, hay anulación. En la anulación generalmente hay las dos posibilidades. Esto, pero anulo con esto. En cambio, en la negación es directamente negar. No hay. No hay otra posibilidad. Entonces, vayan y véanlo de esta forma. En negación, al principio, por ejemplo, cuando Amy decía, ¿no? Al principio, ay, la persona dice, la única posibilidad que tengo es ser árbol, pero me aterra ser árbol, bla, bla, bla. Bueno, ahí al principio es negación, pero si ya no les voy a decir más, si hay anulación es porque ha habido otra posibilidad. En la anulación hay dos, acá esto y anulo con esto. En cambio, en la negación puede ser, no hay las dos posibilidades. ¿Está bien? Sí, Hay, perfecto, le dicen, ya entendí mejor, gracias. ya. Bien, chicos, cualquier cosa, por favor, escriban, pero no me escriban a mi correo personal. Está lleno así mi correo personal de, soy estudiante de Proyectivas 2, que escriban al chat para que todos nos nutramos de la respuesta, para que todos en su lugar sepamos cómo evaluar. O sea, no sean egoístas. La duda de ustedes que sea general, que sea también aprendizaje. Chao, chicocos, que tengan una buena tarde y mañana nos vemos para seguir hablando de este tema. Chaucito. Hasta mañana, Alicia. Hasta luego.